Luego de haber salido vencedor del incidente de Kanto y de la muerte de Kisaki, Takemichi regresa al futuro con la esperanza de encontrar la paz que tanto anheló. Cuando retoma el conocimiento, se encontraba en un baño, pero estaba vestido de traje. Además, escucha unas campanas de boda, por lo que piensa que él es el novio. El protagonista sale a toda velocidad para investigar en dónde se encuentra. Aquí es interceptado por Hinata Tachibana. Por fin, tras muchos intentos y después de muchos sacrificios, ella estaba con vida. Pero antes de que Takemichi pueda procesar toda la información, Hinata se lo lleva apurada, ya que no pueden hacer esperar a los novios. Resulta que es la boda de Hayashida, o más conocido en sus épocas de delincuente como Pachin. En el salón de bodas estaban todos los amigos de Takemichi. Aquellos por los que tan desesperadamente luchó para salvarlos, estaban ahí, disfrutando de un momento de felicidad. Draken, Chifuyu, los hermanos Shiba e incluso Kazutora, todos estaban ahí riendo desde el fondo de su corazón. Mientras veían a los novios cortar el pastel, Hinata le da la bienvenida a Takemichi, ya que en estos 12 años lo ha estado esperando. Pero no solo ella, Chifuyu y Draken también aguardaron todo este largo tiempo para agradecerle al protagonista por salvar sus vidas. Takemichi solo puede observar muy emocionado cómo es que sus amigos llevan sus nuevas vidas tras la disolución de la Touman. Pachin heredó el negocio de sus padres y ahora tiene mucho dinero. Como no podía ser de otra forma, Peiyan es su mano derecha. Mitsuya acaba de empezar su carrera como diseñador de modas. Hakai se volvió un modelo famoso y Yusuha es su manager. Smiley y Angry abrieron una tienda de ramen. Chifuyu tiene su propia tienda de mascotas y Kazutora es su ayudante. Draken e Inupi abrieron su propia tienda de motos, pero aún faltaba alguien por ver. El mejor amigo de Takemichi adulto se hace presente. Naoto llega ante el protagonista y le dice que estaba seguro de que cumpliría su misión. Hanagaki se lanza corriendo a abrazarlo y entre lágrimas le dice que está feliz de verlo. Al fin llegaron a un mundo donde todos son felices, pero ¿dónde está Mikey? Draken responde que él ahora dirige un restaurante en el extranjero, pero debido a su ajetreada agenda no pudo ir a la boda. Sin embargo, su expresión cambia. Él sabe algo más. De regreso a casa, Hinata le dice a su prometido que su boda será dentro de 3 meses, por lo que Takemichi va a ver a Mitsuya, quien es el encargado de hacer el vestido, y junto a Hakai rememoran sus épocas doradas. La vida de Hanagaki continúa tranquila por un tiempo, viviendo en su viejo apartamento, trabajando en la tienda de DVDs, pero ahora como gerente. Sin embargo, al cabo de unos días, todo iba a cambiar. En la televisión aparece una noticia impactante. En Tokio, el conflicto con un grupo llamado Bonten se intensifica. Mientras ellos continúan hiriendo al público, esta noticia le recuerda a Takemichi cómo se enteró de la existencia de la Touman en el primer capítulo, pero su mirada despreocupada cambia por completo al ver una fotografía de los delincuentes y reconocer un tatuaje peculiar. Al cabo de unos días, Takemichi va a cenar con Hina al restaurante de los gemelos Kawata, pero seguía sin quitarse ese tatuaje de la mente, por lo que le pregunta a los hermanos si saben algo de Mikey. Pero ellos le dicen que no lo han visto en más de 10 años. Al ver los pendientes de su prometida, Hanagaki se da cuenta de que ese tatuaje es igual a los aretes que usaba Kurokawa Izana. El protagonista abandona a Hina y sale corriendo del restaurante. Llega hasta la tienda de Draken y lo encara por haberle mentido. El antiguo vicecapitán de la Touman le dice que Mikey se despidió de todos hace 12 años y ahora no sabe si está vivo o muerto. Le mintieron porque querían que el protagonista tenga una vida feliz, así que le pide que no busque a Mikey, ya que él no es el mismo que solían conocer. Al estar preocupado por su amigo, Takemichi le pide a Naoto que investigue sobre este grupo que vio las noticias. La peor organización criminal del Japón actual, Bonten. Ellos están metidos en toda clase de negocios turbios, y ni siquiera la policía tiene mucha información sobre ellos. Su líder es el sujeto de cabello blanco que salió en las noticias, aquel que antes conocían como el invencible Mikey. Manjiro Sano es el líder de Bonten. En otro lugar, un hombre con cicatrices en la boca está torturando a 3 personas. Este sujeto le pide órdenes a Mikey, quien los manda a matar. El sujeto dispara y se revela que su nombre es Haruchio Sansu y es el número 2 de Bonten. En ese lugar también estaban el resto de ejecutivos. Kakucho como el número 3. Kanji Mochizuki, los hermanos Haitani y Hajime Kokonoi eran ejecutivos de alto nivel. Takeomi Akashi es el asesor de la pandilla. Y obviamente el que está a la cabeza es Mikey. De regreso con el protagonista, él estaba sumamente concernado por todas estas noticias, así que quiere ir a hablar con Mikey en el pasado a como dé lugar. Naoto se niega, alegando que ya salvaron a su hermana y que las personas cambian,
pero el protagonista le responde que ninguno de ellos estaría ahí si no fuera por Mikey. Así que, ante su determinación, Naoto se rinde y se dan un apretón de manos. Sin embargo, nada sucede. Ahora que cumplió con su misión, Hanagaki ya no tiene la ambición para cambiar el futuro actual, por lo que el salto en el tiempo ya no sirve. El protagonista va hasta la tienda de Chifuyu para contarle todo lo que pasó, y él le dice que también trató de buscar a Mikey, pero no consiguió ni una pista, así que es mejor que disfrute de su nueva vida junto a Hina. Al salir, Kazutora le dice que él tampoco puede aceptarlo. Él está seguro que Mikey no ha cambiado. Manjiro es el tipo de personas que no muestra vulnerabilidad y se guarda todo para sí mismo, por lo que esta vida que lleva no es la que Mikey eligió. Más de 2 meses han pasado, y ninguno pudo encontrar ninguna sola pista que los conduzca al paradero de Mikey. En ese momento, Hakai regresa de un viaje, y les pide a los demás que abran las cápsulas del tiempo que enterraron en el 2006. Los 6 miembros de Touman se reúnen en el templo Musashi, y esperan durante toda la noche, pero Mikey jamás apareció. Así que deciden abrir la caja y recordar cómo solían ser en su adolescencia. Lo que guardó Draken fue la última foto que se hizo la Touman, junto a una carta. En ella habla acerca de cómo se arrepiente de no haberse opuesto a la disolución de la Touman, ya que la pandilla era todo para él. Aún así, ahora toca olvidar todos sus sentimientos de cuando era un niño para establecerse bien en el futuro. Pero no importa qué camino elija, Emma siempre estará con él. Tras leer su conmovedora carta, Draken propone ver lo que escribió Mikey. En esta carta, Manjiro había predicho todos los futuros de sus amigos a la perfección, y dice que emprenderá un viaje para encontrar lo que es importante para él. Así que es posible que nunca más se vuelvan a ver, pero no importa lo lejos que estén, siempre estarán conectados. Al conocer los deseos de su amigo, Takemichi decide no insistir más en encontrarlo, pero cuando va a buscar su carta, encuentra un viejo cassette. Este era un video casero de la familia Sano, pero rápidamente se rebobina y se muestra el Mikey del 2006. Él dejó este mensaje para que solo lo vea Takemichi. En él cuenta que cuando no puede controlarse, es como si hubiera otro Mikey. Un impulso oscuro se apodera de él. Manjiro tiene miedo de la persona en la que se convertirá. Por eso se alejó de todos, y al protagonista le dice que bajo ninguna circunstancia lo busque. Esa es la última vez que se verán, así que, con una amable sonrisa, le pide que lleve una vida feliz. Al saber que Mikey se corrompió por culpa de sus propios instintos, Takemichi decide dejar de buscarlo. Hola, perdona que te interrumpa, pero ¿sabías que más del 90% de personas que ven mis videos no están suscritas al canal? Si te gustan los videos, por favor suscríbete al canal. Estudios demuestran que las personas que se suscriben a Otaku de Closet tienen un 90% más de probabilidades de dominar el mundo. Bueno, esto no es cierto, pero igual suscríbete porque así me apoyas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, te dejo disfrutar del video. Al cabo de unos días, mientras veía a su prometida probándose su vestido de novia, Hanagaki llora. Hina le pregunta si algo le pasa, y él le responde que cada vez que se siente feliz, la sonrisa de Mikey aparece en sus pensamientos. El protagonista recuerda aquella vez cuando su amigo le pidió que, cada vez que parezca que va a perder el rumbo, lo regañe como lo hubiera hecho Shinichiro. Mikey siempre fue así, en tiempos difíciles solo sonríe. El héroe llorón tiene que salvar a su amigo. Durante varias semanas, Takemichi buscó incansablemente en lugares de mala muerte, donde lo sacaban a golpes cuando escuchaban el nombre de Bonten. Tanta era la desesperación del protagonista que Kazutora le dice que es mejor que dejen las cosas ahí, ya que su boda es en 3 días y no quiere arruinar la felicidad de Hina. Muy decepcionado, Takemichi va hasta un bowling abandonado, donde solía reunirse Bonten. Mientras se encontraba absorto en sus pensamientos, es apuntado con un arma en la cabeza. Sansu llegó al lugar. Este le pide al protagonista que guarde silencio, porque su jefe acaba de entrar y quiere decir algo. Mikey aparece ante el protagonista, pero ahora luce diferente. Su mirada ya no es la misma. Además, tenía unas ojeras gigantescas, como si su actual vida no lo dejara dormir bien. Takemichi mete la mano al bolsillo y saca un sobre. Es una invitación a su boda. Él quiere que Mikey vaya a su matrimonio, acomode el lugar y vea a sus amigos. Tal como lo predijo, todos tienen una vida feliz, a excepción de él. Mikey le ordena a su subordinado retirarse para hablar a solas con el protagonista. Takemichi le dice a su amigo que cumplió su objetivo de salvar a Hina, y todo gracias a Mikey. Así que ahora es su turno para salvarlo a él. Un impacto suena. Mikey le había disparado a su viejo amigo. Antes de entender qué estaba pasando,
Hanagaki recibe otro balazo y cae al suelo. Los impulsos oscuros de Mikey se habían apoderado de él. Manjiro no quería encontrarse con el protagonista, porque sabía que las cosas terminarían así. A pesar de eso, y de estar al borde de la muerte, el héroe llorón sigue balbuceando que lo salvará. Sin importar qué, lo intentará todas las veces posibles. Es por eso que Mikey quiere acabar todo en ese lugar. Sube hasta el último piso, y contemplando el paisaje, imagina unas palabras de sus hermanos, de Baji y de sus amigos de la Touman. Tal como si estuviese en sus años de juventud, Mikey esboza una gran sonrisa y le dice a todo el mundo que se prepare. Manjiro salta del edificio, aceptando su muerte, pero alguien interrumpe su caída. Takemichi logró levantarse para salvar a su amigo y le dice que no lo dejará morir. El protagonista agonizaba y le pedía a Mikey que se sujete de su brazo e intente subir, pero a él no le interesaba ser salvado. Quiere terminar con todo ahora. Casi sin fuerzas, Hanagaki le dice que regresará al pasado las veces que sean necesarias para salvarlo. Aún así, la respuesta de Mikey seguía siendo la misma. Es más, le acababa de disparar. ¿Por qué es que aún así quiere salvarlo? Takemichi lo corta con un fuerte grito. Siempre es así, sin importar lo herido que esté, siempre pone la carga sobre sus hombros. Por una vez, solo por una maldita vez, tiene que pedir ayuda y Takemichi irá a salvarlo sin dudar. Los ojos de Manjiro empiezan a llenarse de lágrimas y le pide a su amigo que lo ayude. Este choque de emociones provoca que el protagonista regrese al pasado, pero esta vez al año 2008. En ese mismo año, en la tumba de Kisaki Teta, el fugitivo Shujiro Hanma estaba frente a la tumba de su viejo amigo para contarle el motivo por el que lo decidió seguir. Él estaba a punto de contarle la historia del payaso y el dios de la muerte. Cambiando de personajes, ahora conocemos la historia de la quinta división de la Touman. Un día, Mikey asignó a un chico problemático llamado Haruchiyo Sansu bajo el cuidado de Mucho. Ellos investigaban a todos los potenciales traidores de la pandilla y cumplían su deber a rajatabla. Cierto día, mientras jugaban al shogi, hablaban sobre la traición de Baji y Sansu menciona algo peculiar, que proteger al rey siempre es la prioridad. Es así que ambos empezaron a pasar más tiempo juntos y se volvieron grandes amigos. Sansu demostró ser muy leal, motivo por el que Mucho lo convirtió en su vicecapitán. Su confianza era tal que incluso cuando Yasuhiro traicionó a la Touman, Sansu fue con él. Así transcurrió medio año, y Mucho salió en libertad luego del incidente de Kanto. Como era de esperarse, su fiel amigo lo estaba esperando. Este lo lleva hasta el muelle donde tuvo lugar el legendario enfrentamiento entre pandillas, y en ese mismo sitio corta a su viejo capitán. Sansu lo considera un traidor, puesto que, como lo dijo cuando jugaban al shogi, proteger al rey siempre es la prioridad, y Mucho traicionó a Mikey. Es por eso que Sansu acaba con su vida. De regreso con el protagonista, él va a la escuela como lo haría normalmente, y ahí se encuentra a sus viejos amigos, pero también a Hakai. En busca de respuestas, corre hasta el salón de Chifuyu y le cuenta todo lo que pasó con Mikey en el futuro. En otro lugar, Kokonoi estaba aplastando a un sujeto. Él ahora formaba parte de una pandilla llamada Kanto Manji, donde también estaba Sansu, y su líder era el delincuente más fuerte de todos, el invencible Mikey. Los más grandes delincuentes de Japón están por comenzar una guerra, y Tokyo Revengers entra en su arco final. Tras hablar con Chifuyu y contarle que esta vez viajó 10 años al pasado, Takemichi pregunta qué está haciendo Mikey ahora, así que para conocer el contexto actual recurren a Yamagishi, la enciclopedia de las pandillas. Él cuenta que, desde que la Touman se disolvió, una nueva pandilla llamada Nose se apoderó de toda la región de Kanto, creando así la era Tokyo Sengoku. Sin embargo, 3 grandes figuras se alzaron y acabaron con su reinado. En el distrito portuario, el líder de Rokuhara Tandai, South Terano. En Shinjuku, el líder de las escorias y apodado como el más fuerte, el líder de Brahman, Senju Kawaragi. Y por último, el que manda en Shibuya, apodado como el invencible Mikey, el líder de la Kanto Manji, Manjiro Sano. Estas 3 pandillas son las que actualmente dominan Tokio y lograron encontrar un equilibrio entre sí, dando inicio a la era de las 3 deidades. Takemichi se queda sorprendido al saber que hay otras 2 personas igual de fuertes que Mikey, pero antes de pensar en peleas, debe pedirle perdón a Hinata, ya que arruinó su matrimonio por querer salvar a su amigo. Aunque esto a Tachibana no le importa, ya que, si incluso sus decisiones los llevan al peor de los futuros,
ella siempre estará apoyándolo. Esto fortalece la voluntad del protagonista, quien está listo para derrotar a Mikey. Aunque esto no será tan fácil, por lo que Chifuyu le recomienda buscar aliados, empezando por sus viejos compañeros de la Touman. Hakai los lleva hasta una oficina que parece de la Yakuza, pero es la agencia inmobiliaria de Pachin y Peiyan, donde también estaba Mitsuya buscando un departamento para hacerse de un pequeño estudio. Al ver que todos sus amigos se habían vuelto adultos y estaban persiguiendo sus sueños, Takemichi decide no involucrarlos en esta pelea. Incluso deja fuera a Chifuyu, quien ahora tiene un trabajo como ayudante en una tienda de mascotas. Esta es una lucha que Takemichi debe librar solo. Al cabo de unos segundos, Draken llama al protagonista para decirle que terminó de reparar su moto. Ambos salen a dar un paseo y Draken le dice al prota que no intente salvar a Mikey, ya que ahora eligió el camino de la violencia por voluntad propia y que no dudará un segundo en matarlo. Su conversación se ve interrumpida porque Inupi venía siendo arrastrado en otra moto, conducida por el líder de Rokuhara Tandai, el incomparable South Terano. Decenas de motocicletas se acercan al lugar y rodean al protagonista y sus amigos. South estaba ahí para reclutar a Draken, pero él no piensa unirse a su pandilla, sin importar las veces que se lo pidan. Rápidamente, South comienza a golpear brutalmente a Draken, quien apenas puede defenderse. El antiguo segundo al mando de la Touman no es rival para esta bestia, quien busca formar su propia era. South reconoce a Takemichi, pero cuando estaba a punto de golpearlo, es interrumpido por un miembro de Brahman, el número 2 de la pandilla, Takeomi Akashi, el cual llegó con toda su pandilla. La lluvia empieza a caer. 2 de las 3 pandillas más fuertes de Tokio estaban reunidas en el mismo lugar. Pero ante la sorpresa de todos, Brahman no estaba ahí para luchar, sino que su objetivo es reclutar a Takemichi. Sin embargo, no lo dejarán llevárselo tan fácilmente, porque Kakuchou, quien ahora forma parte de Rokuhara Tandai, también quiere llevarse a su viejo amigo. Los demás miembros de la generación de la brutalidad también formaban parte de la pandilla de South, y ellos reconocen a Takeomi como un miembro fundador de los Black Dragons. Pero él seguía tranquilo, pues su líder aparece en escena y le puede dar una patada a South. Senju Kawaragi también llegó a la pelea. Típico de él, Madarame Shion comienza a alardear de su nombre y trata de golpear a Senju, pero un sujeto de gran tamaño puede noquearlo de un solo puñetazo. Se trata de Keizo Arashi, también conocido como Benkei, actual ejecutivo de Brahman y ex guardaespaldas en jefe de la primera generación de los Black Dragons. Kakuchou lo toma por sorpresa y lo manda a volar con un fuerte puñetazo, pues si Takemichi volverá al mundo de los delincuentes, será con Rokuhara Tandai. Detrás de él, un chico delgado y con facciones finas consigue asustarlo. Es Wakasa Imaushi, otro ejecutivo de Brahman y ex miembro fundador de los Black Dragons. Junto con Benkei, antaño conformaron al dúo más poderoso de la primera generación de los Dragones Negros, y el vicecapitán de ese entonces era Takeomi, a quien solían conocer como el dios de la guerra. Ellos tres, junto a Shinichiro, fundaron la mejor pandilla en la historia de Japón, pero ahora son dirigidos por Senju Kawaragi. Ante todo este desfile de leyendas vivientes, Takemichi recuerda el motivo por el que viajó al pasado y da un paso al frente para decir que no le interesa nada de esta nueva guerra de pandillas. Todos los presentes se quedan boquiabiertos, menos South, quien estaba furioso porque el protagonista quería alterar el balance que establecieron las 3 deidades, pero Draken estaba ahí para defender a su amigo y cobrarse su revancha. Antes de que estos dos monstruos pelearan, la policía llega al lugar y todos empiezan a huir. Akashi le dice unas palabras a Draken, pues parece que se conocen de tiempo atrás, mientras que Senju se queda impactado por la personalidad de Takemichi. Por su parte, Draken se lleva al protagonista y le confiesa que ahora forma parte de Brahman. Una vez en su taller, Inupi le dice a Takemichi que está preocupado por Draken, pues Brahman se parece más a la Yakuza que a una pandilla de motociclistas. Afuera del local, Draken estaba amenazando a Akashi para que no recluten al protagonista.
Hanagaki estaba totalmente confundido, pero Senju llega a explicar todo. Draken también quiere salvar a Mikey, y Brahman busca derrotar a la Kanto Manji, motivo por el que ambos decidieron unir sus fuerzas. Sucede que Akashi se había encantado con el espíritu de la Touman, pero con Kanto Manji es diferente, ellos no tienen alma, y si siguen por ese camino, probablemente Mikey acabe convirtiéndose en una mala persona, y el objetivo de Brahman es acabar con todos ellos. Por eso formaron la pandilla y convirtieron a Senju en parte de las tres deidades, pues su función es la de vigilar a las otras dos pandillas. Senju invita a Takemichi a unirse a su pandilla para derrotar a Mikey, y aunque Draken estaba muy en contra de eso, Takemichi Hanagaki se vuelve un nuevo miembro de Brahman. Luego de que la lluvia y la tensión pararan, Senju le arroja su paraguas al protagonista, pues ahora será quien lleve su equipaje. Al día siguiente, en Harajuku, Takemichi se reúne con Senju, quien resultó ser una chica, y ahora usará al protagonista para cargar sus cosas mientras va de compras. Ambos pasan toda la tarde comprando ropa, y aquí nos enteramos que Takeomi y Senju son hermanos, y que su apellido en realidad también es Akashi, solo que Kawaragi es un nombre que inventó Haruchiyo Sansu, el antiguo vicecapitán de la quinta división de la Touman, y que también es el hermano menor de Senju. Sansu no estaba interesado en Brahman, ni en seguir a su hermana, por lo que decidió unirse a la Kanto Manji, y al atar los cabos, Takemichi se da cuenta de que la pandilla actual de Mikey posteriormente es la que se transformará en Bonten. Antes de despedirse, Takemichi y Senju comen helados de menta con chocolate, y justo en el momento en el que Senju le da su palito al protagonista para que lo bote, este tiene una visión del futuro en la que ella muere en sus brazos. Al cabo de unos días, Takemichi va a visitar a Draken, y al tocar el botón del ascensor, tiene una visión en la que su camiseta estaba bañada en sangre. Una vez en la habitación de Draken, puede ver todas las fotos que guarda de la Touman. Entre ellas, había una fotografía de Enma. Según las palabras de Draken, todos los días, Enma le dice en sus sueños que salve a Mikey, y por eso se unió a Brahman. Ryuguji le pregunta a Takemichi cómo es Mikey en el futuro, así que el protagonista le cuenta acerca de todo lo que pasó y de los impulsos oscuros. Hace 2 años, Mikey había previsto todo el futuro, así que llamó a todos sus antiguos compañeros de la Touman y empezó a darles una paliza hasta el punto de hacer que todos lo odien. Seguramente hizo todo eso para honrar su promesa con Takemichi y protegerlos a todos, y es por ello que Draken está seguro de que tomó la decisión correcta en querer salvarlo. Una vez que salen de la habitación de Draken, una de las chicas del lugar mancha con salsa de tomate la camiseta de Takemichi, recreando la visión que tuvo minutos atrás. Ahora, Takemichi cree que puede predecir el futuro. El 7 de julio, Senju y Takeomi estaban junto a un siniestro empresario que quería usar a Brahman como protección, ya que las otras empresas también están usando pandillas para sus negocios sucios. Si bien Senju no quería tener nada que ver con el oficio más antiguo del mundo, Takeomi es el calmado que está dispuesto a ensuciarse las manos. Al caer la noche, Takemichi y Draken van hasta el edificio que usa Brahman como base. Este estaba resguardado por cámaras de seguridad y una puerta con contraseña. Al ingresar al recinto, se topan con una arena de combate subterránea, el B1, un lugar donde los miembros de Brahman pelean jugándose la vida, y todo es transmitido por cámaras a la gente con dinero que hacen apuestas con los enfrentamientos. Todos aquellos que pelean en ese ring forman parte del B1, la unidad más fuerte y aguerrida de Brahman. Senju llega al lugar y detiene la pelea, ya que es momento de presentar al nuevo miembro de la pandilla, el antiguo capitán de la primera división de la Touman y el último sucesor de los Black Dragons. Hanagaki Takemichi se une oficialmente a Brahman. Luego de presentar a su nueva adquisición, Senju anuncia que, en 7 días, el 14 de julio, lucharán contra Rokuhara Tandai y Kanto Manji, dando inicio a la batalla de las 3 deidades. Horas después de la reunión, mientras Takemichi estaba en su casa, Senju va a buscarlo, y ambos salen a dar un paseo por el parque de atracciones.
Los dos chicos se divierten durante un rato en los juegos, mientras hablaban acerca del conflicto que se avecina. Al bajarse de la montaña rusa, escriben sus deseos para ponerlos en un árbol Tansaku. Takemichi escribió que quería derrotar a Mikey, y el deseo de Senju es el de proteger al protagonista. Cuando terminan de colgar sus deseos, Senju le pregunta a Takemichi si quiere ser su amigo. Obviamente, él acepta y se dan un apretón de manos para formalizar su amistad. Pero al momento de tocar a Senju, Hanagaki vuelve a tener la misión donde ella moría, pero esta vez podía ver el lugar. Un parque de atracciones. Las visiones que tuvo Takemichi sucederán esa misma noche. La lluvia empieza a caer y en la tienda de Draken, Inupi llega a toda velocidad para avisar que miembros de Rokuhara Tandai van detrás de Takemichi en ese momento. Regresando con el protagonista, él y Senju estaban conversando. Ella decide ir al baño y Takemichi se queda absorto en sus pensamientos. Al volver en sí, decide ir en búsqueda de Senju, pues está muy preocupado. Sin embargo, en su camino es interceptado por unos sujetos encapuchados. Eran miembros de Rokuhara Tandai que actuaban por su cuenta. Uno de ellos saca un arma y apunta al protagonista. En ese momento aparece Senju para ayudarlo, pero teniendo miedo de que su visión se haga realidad, Takemichi salta sobre Senju para protegerla y recibir él los balazos. Afortunadamente, ambos salieron ilesos, pero quedaron a merced del pandillero. Un disparo se oye, pero Takemichi seguía con vida. Draken había llegado al rescate. En otro lugar, Mikey estaba hablando con Kokonoi. La fuerte lluvia le trae un mal presentimiento sobre esta noche. De regreso con el protagonista, Draken consigue ahuyentar a los pandilleros. Senju logró sobrevivir y Takemichi le cuenta a su amigo que ahora puede ver el futuro y que gracias a su ayuda pudieron cambiarlo. Draken sonríe amablemente por haber podido salvar a alguien, pero cuando todos huían, él se queda de pie y le pide a Takemichi que le transmita unas palabras a Mikey. Acto seguido, se desploma en el suelo, pues recibió 3 impactos de bala cuando protegió a todos. Takemichi estaba al lado de su amigo. Había llamado a una ambulancia y le dice que todo estará bien, pero por dentro teme lo peor. Y la cosa pintaba mal. Draken ya no podía oír bien, sus manos no se movían y su vista se estaba poniendo borrosa. Draken sabe que está muriendo. Takemichi estaba lleno de lágrimas, así que Draken le dice que nada de esto es por su culpa, no es porque haya vuelto al pasado, todo lo que pasó es por su propia voluntad. Después de todo, Takemichi salvó su vida, así que él estaría feliz de arriesgar la suya por su amigo. Mientras caía la intensa lluvia, Draken le cuenta al protagonista que de niño perdió muchas peleas y en cada derrota se quedaba mirando al cielo, justo como en ese momento, y era ahí que podía encontrar la paz. Por eso es que siente pena de que Mikey nunca haya visto ese cielo, pues él nunca experimentó la derrota. Draken realmente sentía admiración por él, por la forma en que cargaba todo a su espalda. Él estuvo a su lado todo ese tiempo, y aún así no pudo hacer nada para ayudarlo. Como su último deseo, le pide a Takemichi que por favor cuide a Mikey. La ambulancia llega al lugar, y mientras Draken era subido, recuerda el año nuevo del 2005, en el que fue con todos sus amigos de la Touman a la playa para ver el amanecer. Cuando salía el sol, Mikey se paró en el filo del muelle, y alzando su puño, le decía a Draken que se aferre a ese mundo, pues muy pronto conquistarán el país juntos. Los últimos recuerdos de Ken Ryuguchi son con las personas que más feliz lo hicieron, sus compañeros de la Touman. Habiendo aceptado su destino, Draken toma la mano de Emma y ambos se dirigen juntos hacia la eternidad. En el escondite de Rokuhara Tandai, South estaba golpeando a sus subordinados que acabaron con la vida de Draken, aunque segundos después les dice que hicieron un buen trabajo. En el lugar de los hechos, Takemichi estaba totalmente destrozado, recordando cómo los médicos le dijeron que no pudieron hacer nada para salvar a su amigo. Senju trataba de hablar con él, pero Hanagaki estaba en otro mundo. Takeomi llega al lugar,
y al descubrir lo que pasó, quiere acabar con los que mataron a Draken. Akashi llama a Benkei y a toda su pandilla para empezar una batalla campal en contra de Rokuhara, a pesar que Senju estaba muy en contra de pelear en ese momento. Mientras ambos discutían, South se aparece ante todos junto a su pandilla, listos para iniciar un baño de sangre. Antes de que el enfrentamiento empiece, el sonido de una moto resuena por todo el lugar. Mikey ha llegado a la pelea con una expresión nunca antes vista. La Kanto Manji estaba tras él y las tres pandillas más grandes de Japón estaban reunidas en el mismo lugar, preparadas para empezar una pelea que definirá la siguiente era. Los tres bandos hacen su llamado a la guerra y la batalla campal da inicio. Takeomi seguía bastante enojado por la muerte de Draken, mientras que Senju quería que Brahman se retire a toda costa. Por su parte, Mikey estaba totalmente calmado, como si no le importara nada de lo que está pasando. South llama a los miembros de la generación de la brutalidad para aprovechar el estado de descontrol de Takeomi y acabar primero con Brahman. Senju quería detener a su hermano, pero Waka le dice que no se meta en la pelea, ya que el conflicto ha pasado a otro nivel. Una persona ha muerto, y esa persona era Draken. Akashi llega a donde estaba South y le empieza a reclamar por haber matado a Draken. Unos miembros de Rokuhara logran sujetarlo, y Minami estaba a punto de golpearlo en la cara, pero Benkei bloquea el ataque, y con ayuda de Waka envían unos metros atrás a South. Ahora ellos eran sus oponentes. En otra parte del campo de batalla, Kakucho trataba de abrirse paso para llegar a Mikey, ya que le parecía muy raro y peligroso que no haga ningún movimiento, mientras que los demás miembros del S-62 seguían aplastando a la Kanto Manji. Ahora volvemos con la pelea principal. South estaba elogiando a Waka y Benkei por acabar con 100 de sus hombres. Todo el mundo estaba impresionado por la fuerza de estos dos, y Senju menciona que antes de la existencia de los Black Dragons, la región de Kanto estaba dividido entre dos bandos. En el oeste de Kanto, con 600 miembros, estaba la pandilla llamada Ragnarok. Su líder, conocido por caminar por los campos de batalla cubierto de sangre, fue apodado como Abismo Rojo y era nada más y nada menos que Keizo Arashi. Su rival dominaba el este. Para pelear en contra de Ragnarok, 12 pandillas se unieron para formar Koudou Rengo. La persona que los lideraba era alguien temido, apodado Leopardo Blanco, Wakasa Imaushi. Estas dos pandillas peleaban agresivamente a menudo, hasta que un hombre salido de la nada logró unirlos. Esta persona era Shinichiro Sano. Según Takeomi, Waka y Benkei son los dos luchadores más fuertes de todo Japón. Benkei quería guardar su fuerza para pelear en contra de Mikey, pero Waka le dice que deben darlo todo en esta pelea, ya que South está a la par del líder de la Kanto Manji. La pelea da inicio, pero antes de ver qué pasa, podemos conocer el pasado de South. Minami vivía en una favela de Brasil, junto a su madre, la cual estaba postrada en una cama. Su única fuente de entretenimiento era un piano viejo y desafinado. Un hombre llamado Dino cuidaba de ellos, y cuando Minami cumplió 5 años, Dino lo envió a matar a sus enemigos, y South experimentó la violencia por primera vez y aprendió de sus beneficios. Cuando tenía 12, con lágrimas en los ojos, South acabó con la vida de Dino usando sus propias manos, y así, a una edad temprana, se volvió un delincuente reconocido. Cuando South tenía 14, una pandilla enemiga se infiltró a su casa, lo dejaron inconsciente y mataron a su madre. Sin tener más familia en Brasil, Minami regresó a Japón para vivir con sus abuelos. En el año 2006, mientras purgaba condena en una prisión, ve pasar a los miembros de Tenjiku, que acababan de perder el conflicto de Kanto, y decide someterlos a la fuerza para crear su propia era. Al cabo de un año salió en libertad, y ese mismo día fundó Rokuhara Tandai, pero aún le faltaba reclutar al hombre más fuerte de Tenjiku, y aunque Ran le dice que no hay forma en que Kakucho se une a ellos, South le da una paliza hasta que acepte entrar a Rokuhara. De regreso con la pelea, Waka y Benkei ya estaban muy cansados, mientras que South estaba en un estado de euforia. Los miembros de Brahman se lanzan al ataque, y combinando la agilidad de Waka con la fuerza bruta de Benkei, pueden hacerle frente al monstruo que tienen como enemigo. South se levanta como si nada, y empieza a hablar de cómo a lo largo de su vida ha estado rodeado de violencia,
y que eso ha despertado en él unos impulsos oscuros contra los que no puede pelear. Pensar que podría ser derrotado solo hace que sus impulsos violentos se hagan más fuertes y más fuertes hasta hacerlo sentir vivo. En un estado de total excitación, South había acabado con los dos hombres más fuertes de Brahman. Minami le dice a Mikey que seguro él puede entender cómo se siente, pero antes de que lo enfrente, Senju se para frente a él y le dice que lo derrotará. Cambiando de lugar, Kakuchou logró derribar a todos los miembros de la Kanto Manji, y ahora que finalmente estaba frente a Mikey, le dice que siempre quiso pelear contra él. Dos grandes peleas estaban a punto de comenzar. Takeomi le decía a su hermana que no luche, ya que es imposible que le gane a South, pero con un fuerte grito, Senju se lanza al ataque para evitar que Brahman sea aniquilada, aunque no era rival para el líder de Rokuhara. Hasta Takeomi dice que ella es fuerte, pero que solo ganó su lugar en las tres deidades porque la primera generación de los Black Dragons estaban de su lado. Pensando que su hermana corría peligro, Takeomi admite que se equivocó al perder el control, pero que Senju no debería cometer el mismo error y tiene que escapar. Senju se abalanza contra su oponente con los ojos cerrados, y cuando los abre, es como si estuviera en un estado de concentración total. Y le da una serie de patadas a South que consiguen casi quebrarle el cuello, mientras que se preguntaba en qué momento empezó a retener su potencial. Y se da cuenta que fue cuando Takeomi empezaba a ser seducido por el dinero y el poder que decidió ponerse límites para no llevar a su hermano por un mal camino. Pero ahora, Senju estaba completamente en llamas. Takeomi mira estupefacto la tremenda fuerza de Senju, mientras recuerda su etapa de juventud, cuando era el vicepresidente de la pandilla más grande de Japón. Se decía que su liderazgo decidía el resultado de cada conflicto, pero nunca fue así. Desde niño era alguien promedio que no destacaba en nada, pero su amigo Shinichiro era diferente. Él tenía un carisma especial que lo hacía sobresalir sobre el resto, y aún así nunca fue arrogante. Shinichiro era muy amable, solo se metía en peleas con personas más fuertes que él, y por eso siempre perdía, pero todo el mundo lo adoraba. Hasta lo llamaban el rey más débil, y terminaba encantando a todo el mundo, incluidos Waka y Benkei. Solo por estar al lado de Shinichiro, Takeomi acabó convirtiéndose en el vicepresidente de la pandilla número 1 de Japón. Todo el mundo lo alababa, e incluso lo apodaron el dios de la guerra, y eventualmente se lo terminó creyendo. Hasta que un día, tal como posteriormente haría Mikey, Shinichiro decide disolver a los Black Dragons, ahora que ya habían alcanzado la cima. Pero Takeomi siguió viviendo de su fama y constantemente frecuentaba bares y discotecas en las que lo trataban como un VIP. Así continuó despilfarrando su dinero, y a medida que su fama desaparecía, lo único que le quedaba eran un montón de deudas. Takeomi estaba prácticamente en la miseria, hasta que, en el año 2006, su hermana, con el afán de enfrentar al invencible Mikey, forma su propia pandilla, incluyendo a sus viejos amigos de la juventud. Senju necesitaba a alguien de confianza, así que invita a Takeomi a ser su mano derecha. Cuando estaba en la miseria y ya no tenía nada, ellos lo recibieron con los brazos abiertos, y Takeomi se prometió a sí mismo que los protegería con su vida, pero en el camino se desvió. Su ambición lo hizo perder la confianza de Senju, y fue causante indirecto de la muerte de Draken. Takeomi había olvidado lo que Brahman realmente significaba. Senju trata de calmarlo, diciéndole que también es culpable en parte por todo lo que pasó, así que lo único que puede hacer ahora es derrotar a South, quien parecía un auténtico demonio. En la otra pelea, Kakuchou estaba golpeando sin parar a Mikey, quien extrañamente no se defendía. Kakuchou sentía que estaba luchando contra un fantasma, pero lo único que hace Mikey es mirar a la nada. Mientras habla con Draken, le dice que está completamente vacío y que la oscuridad se apodera de él. Manjiro suelta una mirada asesina que hace sentir a su oponente como si estuviese a punto de ser engullido por una bestia sombría. Mientras tanto, Senju y South continuaban peleando. Aunque Kawaragi podía esquivar todos los golpes de su enemigo, en un descuido recibe un fuerte golpe que la manda a volar. Minami quería terminar el trabajo y se topa con Takemichi. Al tocar su hombro, el protagonista
tiene una visión del futuro, en la que South yacía muerto en el suelo. Mientras seguía consternado por estas imágenes, un cuerpo atraviesa todo el campo de batalla hasta donde se encontraban ellos. Kakuchou había sido derrotado por un Mikey que ahora estaba fuera de control y decide enfrentar a South. Senju trata de interrumpir, ya que la pelea era suya, pero Manjiro la mira con unos ojos llenos de oscuridad, como si se tratara de la mirada de un asesino, y Senju se queda paralizada del miedo. La pelea da inicio con un potentísimo golpe doble, y lo que siguió fue un vendaval de golpes en los que South se sentía más vivo que nunca al enfrentar a un oponente igual de fuerte que él sin que nadie interrumpa. El ritmo de la pelea era imparable, pero Takemichi se interpone entre estos dos monstruos pidiéndole a Mikey que se detenga. South estaba sumamente enfadado porque alguien se estaba metiendo en su pelea, pero la realidad es que el protagonista solo estaba evitando que acaben con la vida de Minami, ya que estaba en un estado deplorable y cercano a la muerte. A pesar de la petición de su amigo, la fría mirada de Mikey no cambiaba y seguía firme en su objetivo de matar a South. Takemichi reconocía esa mirada. Fue la misma que cuando estuvo frente a Kazutora, pero ahora Mikey estaba completamente decidido en volverse un asesino, rompiéndole el brazo a Takemichi para poder pasar. El protagonista se retorcía de dolor, mientras que Manjiro se posó frente a South con los ojos de un asesino. Hasta el propio Minami empezó a sentir miedo, pero ya nada podía frenar a Mikey, quien comenzó a masacrar a su oponente en el suelo, pese al grito desesperado de su amigo. Cuando Mikey acabó su baño de sangre, Takemichi corrió hasta donde estaba South para ver su estado, pero ya era muy tarde. Minami Terano había muerto. Todos los presentes quedan en shock y Koko trata de calmar la situación, ya que Senju perdió con South y South perdió en contra de Mikey. La Kanto Manji ha ganado la guerra de las tres deidades, así que Koko ordena a todos dejar inmediatamente el lugar para que no hayan más bajas. Takeomi le recrimina a Mikey por sus acciones y le dice que ha perdido toda su humanidad, pero solo recibe una patada y una amenaza de muerte. Antes de que le sigan haciendo daño, Takemichi se pone enfrente de su amigo, con lágrimas en los ojos, pidiéndole que acabe con esta locura, pero solo recibe un durísimo golpe en la cara. Hasta el mismo Koko piensa que Mikey estaba yendo demasiado lejos, pero al líder de la Kanto Manji solo le importaba acabar con sus enemigos. Manjiro toma del cuello a Takemichi, quien recuerda aquella vez que Mikey bromeó con matarlo, pero rápidamente se da cuenta que esta vez ya no es un chiste. Mikey comienza a golpear despiadadamente, una y otra vez, a aquel amigo a quien alguna vez acudió para hacerlo entrar en razón cuando pierda su camino, tal y como haría su hermano. Yaciendo en el suelo, un totalmente masacrado Takemichi solo podía ver la cara de su viejo amigo bañada en su propia sangre. Lo siguiente que supo es que estaba internado de emergencia en un hospital con un brazo roto y recibiendo oxígeno a través de un respirador artificial. Kokonoi estaba junto a él y le dice que ha permanecido inconsciente por 3 días y que Senju fue quien lo salvó. Ella no estaba en condiciones para pelear, así que inclinó su cabeza ante Mikey y terminó el conflicto anunciando la disolución de Brahman. La batalla de las tres deidades, en la que terminaron muriendo 2 personas, acabó con la Kanto Manji absorbiendo a Rokuhara Tandai y Brahman anunciando su disolución. Kokonoi se despide del protagonista, quien se queda pensando en todo lo que pasó y que Mikey ya no es el mismo de antes. Mientras se preguntaba qué demonios estaba haciendo, Chifuyu llegó a visitarlo. Él le dice que estuvo en el funeral de Draken. Ninguno de los chicos podía asimilar la noticia, así que, tras pensarlo por un tiempo, Chifuyu le pregunta a Takemichi que, si Draken estaba vivo en el futuro, ¿por qué ahora acaba de morir? ¿Por qué razón tuvo que volver Takemichi al pasado si ya todos eran felices? Lleno de lágrimas, Chifuyu le grita al protagonista que todo es su culpa, pero rápidamente se da cuenta que la estaba cagando, ya que, probablemente, quien ahora más está sufriendo es Hanagaki. Aunque Takemichi le dice que tiene razón, ya que todo pasó por su culpa, y le pide que lo deje solo. Antes de irse,
Chifuyu le dice que se recupere pronto para que pueda golpearlo con todas sus fuerzas. Takemichi estaba solo, lastimado física y emocionalmente en su habitación, pero esta situación lo hace entender que ya no debe involucrar a nadie más. A partir de ahora deberá luchar él solo. Una semana después de la batalla de las tres deidades, Takemichi ya había salido del estado crítico. Sus amigos de la Touman van a visitarlo y tratan de hacerlo sentir mejor, diciéndole que estarán para apoyarlo en cualquier cosa, pero el protagonista dice que está bien y que no se deben preocupar por él. Hina regresa de la tienda y le revela a Takemichi que los chicos fueron a verlo los 3 días que estuvo inconsciente, y le dice que fue bendecido con amigos tan buenos. El protagonista solo le responde que por su egoísmo volvió del futuro y acabó lastimándolos, así que ha decidido arreglar las cosas por su cuenta y le pide a su novia que regrese a su casa. Hina solo atina a abrazarlo, ya que sabe que está mintiendo. Takemichi ha pasado por muchas cosas, así que ahora solo debe llorar. Hanagaki no pudo aguantar más y está ya en llanto, mientras que Tachibana lo reconfortaba gentilmente. Al caer la noche, el protagonista y su novia estaban mirando los fuegos artificiales. Aquí Takemichi dice que ha trabajado muy duro para protegerla. A pesar de sus múltiples debilidades, logró conocer a muchas personas que se convirtieron en sus aliados. Y también se convirtieron en personas que quiere salvar. Pero a todos esos seres queridos fue Mikey quien los protegió. Por ese motivo, no puede aceptar que Manjiro sea el único que se quede en la oscuridad. Alguna vez Hinata le dijo que no es Draken ni Mikey, él es Takemichi, y lo que hace Takemichi Hanagaki es confiar en otros. Así que para salvar a Mikey, formará su propia pandilla, la mejor pandilla que jamás haya existido. Un mes después, el protagonista estaba recuperado por completo, y decide empezar a reclutar miembros para su pandilla. El primer hombre que necesitaba no podía ser otro que su mejor amigo, Chifuyu. El protagonista estaba muy tímido y no sabía cómo comunicar su mensaje, pero se arma de valor y le pide a su mano derecha que pelee a su lado. Chifuyu le dice que ya es muy tarde y, cuando Takemichi estaba pensando que fracasó en su intento, el mejor personaje de la serie dice que enviará una carta de renuncia, ya que no puede meter en problemas a su tienda. Chifuyu Matsuno se une al escuadrón. Típico de él, Takemichi empieza a llorar y abraza a su mejor amigo haciendo el ridículo ante todos los peatones. Algunos minutos más tarde, Chifuyu le dice al protagonista que se unirá a su bando con una condición, que el nombre de su nueva pandilla sea Thousand Winters. Y aunque todavía no estaban muy de acuerdo en utilizar ese nombre, Takemichi y Chifuyu emprenden su camino para reclutar a más miembros. Tras decidir formar una nueva pandilla, Takemichi y Chifuyu van a reclutar nuevos miembros. El primero es Hakai, el cual acepta con gran alegría, pero cuya sonrisa se desvanece al ver el curioso logo de su nueva pandilla que diseñó Chifuyu. Dejando de lado aquel horrible diseño, los tres van en búsqueda de otra persona ideal para su nuevo grupo, el cual es Inupi. Tras decirle las últimas palabras de Draken y mostrar su determinación para vencer a la Kanto Manji, Inui decide unirse a Mil Inviernos, ya que desde el inicio eligió a Takemichi como su líder. Varias noches atrás, luego de la batalla entre las tres deidades, Kokonoi llevó a un moribundo Hanagaki hasta el taller de Inui. Tras dejar al protagonista en un lugar seguro, Koko le habla acerca de los impulsos oscuros de Mikey y le dice que la era de las tres deidades ha terminado. De ahora en adelante será la era de Manjiro Sano. Antes de despedirse, Inui le pregunta a su viejo amigo si es feliz con todo eso, ya que al fin puede llevar una vida sin pensar en Akane. Koko le responde que, por supuesto, es feliz, ya que seguir a Mikey es apostar por el caballo ganador y, sonriendo, le dice a su amigo obvio que elija seguir a una buena persona. Por dicho motivo, Inupi sonríe al ver la determinación del prota, aunque esa amable sonrisa desaparece tras ver el espantoso logo de su nueva pandilla. Tras unos cuantos minutos, los cuatro hablan acerca del futuro y se dan cuenta de que necesitan a alguien con un buen gusto y planificación,
en una clara indirecta a Chifuyu, el cual no se da cuenta de su pésimo criterio para la moda y el diseño. Pero ya que hablan de eso, hay una persona ideal para ese cargo. Al día siguiente, van a la casa de Mitsuya. Su buzón estaba tareado de correos. Cuando lo llaman, sale su hermana pequeña a pedir que no hagan mucho ruido, ya que su hermano está pasando por un momento complicado. Se inscribió al concurso del artista de la nueva cultura de la moda en Japón, y debido a que la fecha del desfile se acercaba, Mitsuya se estaba esforzando muchísimo. Aunque antes decía no gustarle en absoluto esa clase de premios, todo cambió tras la muerte de Draken. Desde entonces, Mitsuya ha estado encerrado diseñando sin comer o dormir. Takemichi decide entrar a verlo, pero se encuentra con un Takashi completamente diferente, con la barba de varios días y alejado de aquel chico que siempre se preocupaba por su apariencia. Ambos salen a conversar y Hanagaki le cuenta acerca de sus planes de enfrentar a Mikey, pero antes de seguir hablando, Mitsuya lo interrumpe para contarle que se encontró con Draken semanas antes de su muerte. Era un día nevado. Ambos se dirigían al santuario Musashi mientras hablaban acerca de cómo les iba. Ninguno estaba pasando por un buen momento, pero aún así estaban persiguiendo sus sueños. De un momento a otro, Draken le pregunta si ya se acostumbró a la vida sin la Touman, pues él todavía no, y probablemente nunca lo haga. Es por eso que ha decidido regresar al mundo de las pandillas para intentar traer a Mikey de vuelta, por lo que Mitsuya debe luchar fuerte para convertirse en un gran diseñador. Debido a la promesa que le hizo a su amigo, es que Takashi estaba tan absorto en ese concurso y Takemichi y los demás desisten de querer reclutarlo. Por el contrario, ahora lo apoyarán en su sueño yendo a ver el desfile. Era un desfile de gala en el que se presentaban prendas hermosas. Tras los bastidores, después de muchos arreglos y cerca de la hora final, Mitsuya le agradece a su equipo porque al fin está listo su diseño. Las luces se encienden, todos los espectadores dirigen sus ojos a la pasarela. La pieza que exhibe Takashi Mitsuya muestra el tema Dragones Gemelos. Dos dragones que están surcando el cielo. En un ligero encaje de cashmere se presenta un dragón blanco que se eleva a los cielos buscando fama. Por el otro lado, en un pesado terciopelo negro, estaba el dragón que cae de la tierra y vaga desolado en busca del amor. Takemichi suelta unas lágrimas esperando que Draken pueda presenciar ese homenaje. El premio va a anunciarse, pero no había ninguna duda, el soberbio trabajo de Mitsuya es el ganador. Hanagaki se alegra por su amigo, ya que alguien capaz de crear algo tan hermoso no pertenece al mundo de las pandillas, pero cuando llamaron al ganador para recibir su premio, se presentó alguien diferente. Era un chico con un uniforme de pandilla y un tatuaje de dragón en un lado de la cabeza. El verdadero Takashi Mitsuya se acerca al micrófono para agradecer al jurado por haberle otorgado el premio, comentando que hace unos días un desesperado amigo suyo fue a verlo y le dijo: voy a pelear contra mi viejo amigo. Mirando fijamente a su nuevo líder, le pregunta si también puede unirse a su lucha. Takemichi no podía creerlo, y mucho menos que Mitsuya haya rechazado el premio, aunque eso implique arruinar su futuro. Pero a él no le importa ningún prestigioso premio. Si eso implica que deba abandonar a las personas que lo hicieron feliz, entonces ese premio es una auténtica mierda. Pasaron unos días. Takemichi y Hakai estaban muy preocupados, ya que no sabían cómo decirle a Chifuyu que estaba despedido de su rol de diseñador. El hombre en cuestión entra a la sala para preguntarles de qué estaban hablando, pero también quería decirles que pensó en algo tras ver el concurso de modas. Los tres van a reunirse con Mitsuya y Chifuyu le pide que tome su puesto como diseñador y estratega, ya que es la persona indicada para ello. Takashi acepta con alegría, diciendo que empezará por rediseñar el uniforme y el logo de la pandilla, aunque Chifuyu jamás pensó que reemplazarían sus diseños. Tras aliviarse todos por no tener que vestir ese gato feo, Mitsuya menciona que ya habló con Pachin y Peiyan, quienes aceptaron inmediatamente unirse a la pandilla. Por su parte, Inui llamó a los gemelos Kawata, los cuales también
aceptaron unirse. Ahora son 9 los miembros fundadores los que cuentan con Takemichi para liderar su nueva pandilla, aunque todavía hay alguien a quien el protagonista quiere invitar. Unos días después, Takemichi se reúne con Takeomi para pedirle ver a Senju, pues no ha contestado ninguna llamada tras la batalla de las 3 deidades. Takeomi lo lleva hasta el antiguo lugar de reunión de Brahman, donde estaba una deprimida Senju, la cual había perdido todo espíritu de lucha y anuncia su retiro. A pesar de las palabras de Hanagaki, Kawaragi seguía terca. Takeomi le dice que seguro está arrepentida, pensando en que sus hermanos perdieron el camino por su deseo de volverse la más fuerte, aunque para nada fue su culpa. Pero Senju le dice que se equivoca, pues ha estado escondiendo algo desde hace mucho. El secreto tras la peligrosidad de Sansu y los impulsos oscuros de Mikey. Todo eso es su culpa. Hace muchos años, esos 3 niños siempre estaban juntos: Mikey, Bayi y Haruchiyo. Claro, Senju era la menor que lo seguía a todos lados. Cierto día, Manjiro presumía de un nuevo avión que Shinichiro fabricó para él. Senju se ilusionó al ver este juguete, pero su vulgar lenguaje hizo que Takeomi regañe a Sansu, pues como su hermano mayor debe dar un buen ejemplo. Como ellos tenían un padre soltero que siempre estaba trabajando, los 3 eran dejados en casa de su abuela. Por eso, Takeomi fue como un padre para los 2 menores. Pero cada vez que Senju se portaba mal, Takeomi se enojaba con Haruchiyo, y a pesar de eso, siempre fue gentil con su hermanita. Pero ese día, Sansu estaba muy triste y asustado, ya no quería hablar con Senju, pues siempre hace las cosas mal y quien termina pagando los platos rotos es él. Totalmente temeroso, Haruchiyo desea ser fuerte como Mikey y Bayi para poder responderle a su hermano. Al transcurrir las horas, la casa estaba vacía y Senju encuentra el avión completamente solo, por lo que decide jugar con él, aunque en un descuido se tropieza y el juguete se rompe. Pasados unos minutos, Mikey encuentra el destrozo y le pregunta a Senju si vio quién fue el responsable. No sabe por qué, seguramente fue porque ese día se enojó con ella, pero Senju mintió y dijo que fue culpa de Haruchiyo. Jamás pensó que esa mentira desembocaría en algo tan grande. Mientras leía unas revistas, escuchó unos fuertes gritos. Cuando llegó, solo alcanzó a ver a Bayi en el suelo y a Haruchiyo con la boca desgarrada. Frente a él estaba Mikey, con sus manos bañadas en sangre, pidiéndole a Sansu que se ría y mostrando los mismos ojos que puso en la batalla de las 3 deidades. Desde ese día, ninguno volvió a ser el mismo. Tanto Mikey como Bayi y Haruchiyo, todos cambiaron por culpa de Senju, quien siempre quiso hacer algo para arreglarlo, pero ahora ya era demasiado tarde. Aunque para Takemichi siempre se puede cambiar el futuro. Con un fuerte grito, le dice que él también ha fracasado incontables veces, pero aún así siempre logra salir adelante. Por eso le pide a Senju que se una a él y juntos derroten a la Kanto Manji. Tras unos cuantos días, Takemichi estaba mirando la moto que le regaló Mikey. Por parte de Draken, recibió como regalo el uniforme que usó Manjiro cuando fundaron la Touman, aunque nunca se sintió merecedor de ponérselo, pero las cosas han cambiado. Hace poco, Mitsuya le dijo que debería ser el presidente quien elija el nombre de la nueva pandilla, y como no podía ser de otra forma, su nombre será Tokyo Manji. Una semana después, el 31 de agosto, en el santuario Musashi, se llevaba a cabo la primera reunión de la segunda generación de la Touman. Había muchos rostros conocidos, los gemelos Kawata retomando el liderazgo de la cuarta división, Pachin y Peian de regreso a la tercera, presentando como regalo a 50 miembros de la vieja Touman, los 4 idiotas de siempre como miembros de la primera división, comandados por Inui Seishu. Liderando la segunda división estaban los 2 de siempre, Takashi Mitsuya como el capitán y Hakai Shiba como su brazo derecho. La nueva incorporación es Senju Kawaragi, capitana de la quinta división. El vicepresidente Chifuyo Matsuno llama al comienzo de la reunión de la segunda generación de la Tokyo Manji
presentando a su nuevo líder, Takemichi Hanagaki. Lo primero que hace el prota es disculparse con todos por haberlos metido en ese lío, y comienza su discurso. Perdí contra Mikey en la batalla de las tres deidades. Estaba desesperado, pero ahora estoy parado ante ustedes. Sé que no soy el mejor para el puesto de presidente. Después de todo, la Touman siempre será de Mikey. Pero la batalla de las tres deidades hizo que me dé cuenta de que él ya no es el mismo de antes. Ya no recuperaremos al Mikey de antes, pero yo quiero que ganemos en contra de Mikey y vencer a la Kanto Manji. Vamos a ganar, no dejaré que todo esto termine en derrota, así que todos vamos a recuperar lo que hemos perdido, porque no se trata solo de mí, esta será nuestra venganza. Tras varias horas, en la base de la Kanto Manji, Kokonoi le informa a su jefe que llegó una declaración de guerra de la nueva Touman. Mikey muestra una mirada sombría, sorprendido por el accionar de su viejo amigo, pero esta vez no solo tenía la generación de la brutalidad de su lado, ahora contaba con los remanentes de la primera generación de los Black Dragons. Waka y Benkei, y Hanma también se unió a su bando. La batalla final se librará el 9 de septiembre en la vieja estación de trenes. Llegó el día de la batalla final. Antes de ir a luchar, Takemichi va a visitar a Tachibana. Le dice que antes solía morirse de miedo y que lloraba por todo. Era un tipo indefenso que solo quería alejarse de la realidad, pero ahora es diferente. Ahora lleva los sentimientos de todos los demás en su espalda. Aunque Hina se da cuenta de que temblaba mientras decía todo eso y lo toma de la cara para decirle que diga la verdad. No debe seguir ocultando que tiene miedo. Ambos van a la azotea, en donde Hanagaki grita a todo pulmón que se muere de miedo y quiere escapar, pero, habiendo liberado todos sus sentimientos, mira el collar que le regaló su novia y sabe que todo estará bien. Por eso es que le promete que regresará pronto. Al caer la noche, la nueva Touman se dirige a su batalla final. Por su parte, Mikey da la orden y la Kanto Manji también se moviliza. Finalmente, ha llegado la hora de acabar con todo. En una oscura noche, iluminada solo por los faros de la estación, dos grandes pandillas llegaron hasta el lugar pactado para enfrentarse. Por un lado estaba la Tokyo Manji, con sus 50 miembros, quienes no se sentían asustados de sus adversarios, la Kanto Manji y sus 500 miembros. Ambos líderes se miran cara a cara y los viejos rencores entre los demás vuelven a salir a flote. Mikey toma la palabra y habla a su grupo. Ahora hay dos Touman y tienen que encargarse de la pandilla que sobra. Sansu se burla de los protagonistas diciéndoles que solo son niños jugando a ser adultos y que el nombre de la Touman les queda grande. Ante la risa de todos los presentes, Takemichi le dice que se equivoca. La Touman no es como él dice y por eso, esa misma noche, aplastarán a la Kanto Manji y tomarán el nombre de la Touman. Por eso han venido a tener un duelo con ellos. Pase lo que pase, la Tokyo Manji no se rendirá ni descansará hasta que la Kanto Manji sea totalmente aplastada. Takemichi da un salto al frente para enfrentar a Mikey, quien lo esperaba pacientemente. Las dos pandillas siguen a sus líderes y es así como da inicio la batalla final. Las dos pandillas se lanzan al ataque. Kakuchou intercepta a Takemichi para acabar con él y desmoralizar a su pandilla, pero el prota puede aguantar el golpe. Desde niño siempre tenía una gran autoestima y se creía invencible, pero en algún momento se empezó a considerar a sí mismo un debilucho que agachaba la cabeza ante todos. Aunque todo cambió el día que regresó al pasado y vio la sonrisa de Hina. Desde entonces ha estado afrontando peleas imposibles para él, pero en las que siempre sale victorioso. Y eso es porque Takemichi nunca se rinde. De un solo golpe, el prota envía a su oponente hasta los pies de Mikey. Toda la Kanto Manji se sorprende, pero los de la Touman saben que su líder siempre fue alguien increíble y toman este subidón de moral para atacar a sus contrincantes.
Mikey se decepciona de Kakuchou, pero este se levanta y derriba a varios capitanes de la Touman para llegar hasta Takemichi, pues los dos viejos amigos tendrán su pelea más importante. Los demás enfrentamientos también se van armando. Akun tendrá que demostrar su valor en contra de Madarame Shion, mientras que Chifuyu al fin tendrá su esperada revancha en contra de Mochi. Por otro lado, Mikey se sienta a contemplar todo desde las alturas y Mitsuya quiere ir por él, pero es interceptado por los hermanos Haitani, quienes lo ponen en aprietos, pero no por mucho tiempo, pues su fiel compañero llega al rescate e iguala los números. Senju había acabado con más de 50 miembros de la Kanto Manji, así que alguien debía hacerse cargo de ella y no será otro que su hermano mayor. Al mismo tiempo, Inui busca desesperadamente a Koko, pero cuando lo alcanza, es sorprendido por Waka. Las peleas dan inicio. Los hermanos Haitani provocan a Hakai y salen corriendo, llevándolo hasta una trampa en donde lo dejan inconsciente. Pero Mitsuya le pregunta hasta cuándo piensa seguir durmiendo y se levanta como si nada. Hakai idea un plan para separar a los hermanos y así mermar sus fuerzas, cosa que funciona bien porque los miembros de la Touman empiezan a ganar ventaja y acaban con los dos ejecutivos. Por su parte, un agotado Chifuyu pone toda su voluntad en un puño que acaba por derribar al poderoso Mochi. De momento, la ventaja en esta batalla la tiene la Touman, pero si tan solo uno de sus capitanes cayera, la balanza se inclinaría en su contra. Todo depende de que Takemichi, Senju y Akun ganen sus peleas. Atsushi la estaba pasando mal, pero ya no es el mismo cobarde de antes. Ahora es alguien que puede pelear al lado de Hanagaki, así que no se arrodillará ante nadie. Madarame lo ataca con un puño de acero, pero Akun lo esquiva fácilmente y le da un tremendo puñetazo que deja inconsciente a otro ejecutivo de la Kanto Manji. Mientras toda la Touman hacía arengas, un golpeado Inui le pregunta a Waka por qué se cambió de bando y abandonó a Senju, pero en lugar de respuestas se lleva un fuerte golpe de Benkei. La alegría de la Touman va tornándose en preocupación porque Senju estaba muy herida y no fue capaz de darle ningún golpe a Sansu. Pero la razón de esto es que ella no quiere pelear, tan solo busca arreglar las cosas con su hermano y le pide perdón por aquel día que mintió acerca del avión de juguete. Pero solo recibe un fierrazo en la cabeza que la deja inconsciente. Mientras su hermanita yacía en el suelo, Sansu le dice que no entiende nada, pues lo que pasó ese día tan solo fue el disparador de algo mucho más grande. De regreso a la pelea de Inui, este le reclamaba a Waka y Benkei por haberse aliado con la Kanto Manji, ya que Shinichiro nunca hubiera hecho algo así. Sin importar lo que pase, ellos son la primera generación de los Black Dragons, así como Inui. Pero a diferencia de ellos, Seishu apostó toda su confianza a Takemichi, porque su nueva Touman y los primeros Black Dragons comparten el mismo espíritu, y es ese espíritu el que no lo deja rendirse en contra de gente como la Kanto Manji. Koko observaba todo muy preocupado. Quería hacer algo para ayudar, pero sentía que no podía volver del camino que eligió. Inupi seguía siendo golpeado fuertemente y le grita a Koko que lo ayude de una vez, porque necesita el apoyo de su único y verdadero amigo. Kokonoi se queda pasmado sin saber muy bien qué hacer, pero Akane se aparece en sus recuerdos para decirle que ya es suficiente. Es tiempo de vivir la vida de la forma que él quiera. Koko finalmente se libera de aquella maldición del dinero y sale en ayuda de su mejor amigo. Benkei le devuelve el favor al traidor, quien se disculpa con Inui por no haber podido aceptar la muerte de Akane y creer que el dinero sería la respuesta a todo. Pero a pesar de eso, su amigo nunca lo abandonó y trató de salvarlo hasta el final. Es por eso que se olvidará de Akane y le entregará su vida a Inui. Después de tanto tiempo, ambos amigos inseparables vuelven a pelear del mismo bando. Mikey observaba toda la situación y decide que es tiempo de enviar a Hanma para atacar a los capitanes debilitados de la Touman, los cuales son fácilmente derrotados. En ese momento, alguien logró alcanzar al líder enemigo. Se trataba de Pachin, quien lo hará entrar en razón a base de madrazos. Mikey se pone serio y ataca con todo a su viejo amigo, quien puede mantenerse en pie luego de recibir una poderosa patada. Tan solo para decirle que él no es muy listo y no tiene idea de lo que planee Mikey, pero siempre dará lo mejor de sí para verlo sonreír, y no solo él, todos en la Touman están luchando por Mikey.
Manjiro no dice ni una sola palabra y deja que Pachin se desplome en el piso. Takemichi observaba preocupado cómo es que todos sus compañeros iban cayendo. Koko e Inupi dieron lo mejor de sí, pero no pudieron ganarles a dos auténticas leyendas. Mikey se encargó fácilmente de Peian y los gemelos Kawata. Todos los capitanes de la Touman habían caído, pero el prota no tenía tiempo para preocuparse por otros, porque Kakuchou lo manda a volar de un fuerte golpe. Cuando quería levantarse, Takemichi toca las vías del tren y tiene una terrorífica visión en donde un tren se descarrila y provoca la muerte de todos, tanto aliados como enemigos, y el responsable de toda esta masacre es Sansu. Hanagaki sale corriendo a toda velocidad para evitar este fatídico destino, pero es alcanzado por Kakuchou. El protagonista le cuenta todo lo que vio en su visión para que no interfiera en su camino y, para demostrarlo, lo lleva al lugar indicado en donde ven a Sansu poniendo en marcha el tren. Kakuchou puede confirmar la veracidad de todo y decide hacer equipo con Takemichi para detener a aquel lunático. Haruichiyo no niega ni por un segundo su plan, afirmando que no le interesa que se mueran sus aliados, pues el único que le importa es Mikey. Acto seguido, saca la espada con la que mató a Mucho y se lanza en contra del protagonista, quien es protegido por Kakuchou. A pesar del corte en el brazo, el ex Tenjiku se enfrenta a Sansu sintiéndose feliz de nuevo. Cuando murió su familia, pensó que podía estar solo para siempre, pero todo cambió cuando conoció a Izana y se reencontró con Takemichi. Finalmente, puede luchar por su héroe de la infancia y aunque pueda morir, no siente que haya tenido una mala vida. Kakuchou cae de rodillas por el corte en su pecho, pero le dice al protagonista que la herida no es profunda y que vaya a detener a Sansu, el cual ya había puesto en marcha el tren. Mientras Haruichiyo peleaba con Hanagaki y le preguntaba cómo es que sabe sobre su plan si no se lo contó a nadie, Kakuchou aparece por detrás y lo golpea en la cabeza con una llave. Takemichi trata de detener el tren, pero tiene una visión de Sansu atacándolo por detrás, así que puede esquivar el golpe, lo cual sorprende a su atacante, quien le pregunta si acaso él también puede saltar en el tiempo. Sin tiempo para analizar nada, Kakuchou envía a Sansu afuera del tren, el cual estaba cerca de alcanzar a todo el grupo. Para empeorar las cosas, la herida de Kakuchou era más grave de lo que pensaban. Takemichi empieza a desesperarse y no es capaz de frenar el tren por sí solo. Su amigo de la infancia le dice que se baje o morirá junto a todos, pero el protagonista, terco como él solo, no se detendrá hasta salvarlos a todos. Así arriesgue su vida. Kakuchou se conmueve por este acto y saca al protagonista fuera del tren. Aún con todas sus heridas, detendrá el tren para darle sentido a su muerte. El vehículo parecía no detenerse, pero desde hace mucho tiempo que Kakuchou no pelea solo. Izana siempre está con él y es la fuerza de ambos la que hace que el tren se detenga y no haya ninguna baja. O eso es lo que quería pensar Takemichi. Kakuchou dio su vida para salvar a todos. A pesar de sus muchos errores, se fue como un héroe que finalmente puede reencontrarse con su hermano en la otra vida. Pese a las lágrimas de Takemichi, Mikey ordena a sus hombres acabar con la pandilla enemiga. Sansu también aparece para vengarse del que arruinó su plan y consigue someter al protagonista. Parecía todo perdido, pero un tipo ruidoso irrumpe en el campo de batalla y lanza su motocicleta en contra de Haruichiyo. La persona que menos esperaban es quien llegó en el momento más crítico: Taiyu Shiba, el nuevo capitán del sexto escuadrón de la Tokyo Manji. Un día atrás, Mitsuya contactó con él para invitarlo a la pelea. No ganará nada, pero podrá presenciar un enfrentamiento directo entre Takemichi Hanagaki y Manjiro Sano. El mayor de la familia Shiba se para enfrente de su presidente para decirle que no existe nadie que pueda vencer a Mikey excepto él. Takemichi recobra su confianza y ambos van solos a enfrentar a toda la Kanto Manji. Aquel monstruo era capaz de arrasar con docenas de hombres de la Kanto Manji. Ni siquiera Waka y Benkei, miembros fundadores de los Black Dragons, pudieron en contra de la bestial fuerza de Taiyu. Ahora que todos los ejecutivos de la pandilla rival estaban fuera de combate, el camino quedó despejado para el enfrentamiento decisivo. Takemichi Hanagaki y Manjiro Sano por fin tendrán su ansiado enfrentamiento que decidirá todo el futuro.
Ambos amigos estaban finalmente cara a cara. Mikey le pregunta al protagonista por qué motivo volvió al pasado. Este le responde que le prometió a su futuro yo que lo salvaría a como dé lugar, narrándole todo lo que pasó la noche en la que se reunieron, pero no contaba con que un exacerbado Sansu saltaría a atacar a Taiyu por la espalda, gritándole a Takemichi que no comprende la importancia del destino y que el futuro de Mikey quedó sellado desde que era un niño, condenándolo a recorrer el camino de la violencia. Para empeorar las cosas, Hanma también se une al conflicto, pero Chifuyu llega a toda velocidad queriendo atacarlo, aunque fracase en el intento. Yaciendo en el piso, el mejor amigo de Takemichi le dice que no lo dejará pelear solo otra vez y se alza como el vicecapitán de la Tokyo Manji, Matsuno Chifuyu, el hombre que entregará su vida por Takemichi y que siempre estará ahí para cubrirle la espalda. Estas palabras consiguieron motivar a los demás capitanes y a toda la Touman, quienes se vuelven a poner de pie para luchar al lado de su presidente. Ante los cánticos de los protagonistas, los impulsos oscuros vuelven a apoderarse de Mikey, quien en cuestión de segundos acabó con los líderes enemigos, pero también con sus aliados. Aunque esto no bastaría para saciar su sed de sangre, procediendo a aniquilar a todos los presentes, quedándose el líder de la Kanto Manji como el único hombre en pie. El único recuerdo que Mikey posee de su padre es que le regaló una figura de acción de un héroe americano que se destacaba por su fuerza. Al morir su padre, Manjiro empezaría a pelear con chicos más grandes que él, pues creció odiando a los débiles. Su madre estaba hospitalizada debido a una enfermedad y Mikey esperaba ansioso poder verla una vez por semana, donde le contaba acerca de sus peleas y escuchaba historias de su padre. Hasta que un día llaman del hospital para decirle que su madre se encontraba en una condición crítica y que probablemente sería la última oportunidad que tenga para verla. Ese día le contó acerca de su última victoria, burlándose de aquellos débiles que se ponen a llorar y prometiéndole que jamás será como ellos y que la protegerá para que vuelva a casa. Pero su madre le dice que no llorar no lo hace fuerte, incluso él solía ser un bebé llorón, todo lo que hacía era llorar y quejarse, pero aún así siempre será su ángel. 3 días después, la madre de Mikey falleció. Aunque todos lloraron su pérdida, él se hizo el fuerte frente a su familia, pero en la soledad no pudo evitar derramar varias lágrimas. Manjiro crecería repudiando a los débiles que lloran fácil, así se trate de sus amigos. Cierto día, escucharía una historia acerca de un chico de su edad con un tatuaje de dragón en la cabeza que derrotó solo a unos estudiantes de secundaria. Sea por azar o por el destino, ambos no tardarían en encontrarse y debido a las interesantes historias que lo rodeaban, Mikey decidió seguirlo. Con el tiempo, ambos se volverían grandes amigos y junto a Baji, Mitsuya, Pachin y Kazutora formarían la Tokyo Manji, una pandilla formada por aquellos que Mikey consideraba fuertes. Ellos pasarían los días divirtiéndose y disfrutando de su juventud hasta que llegó esa fatídica noche. En el cumpleaños de Manjiro, su hermano mayor reparó una motocicleta especialmente para él. Mikey fue hasta la tienda de Shinichiro sin saber que lo encontraría muerto y que los culpables fueron 2 de sus mejores amigos. Nuevamente, ante el llanto de su familia, aguanta las lágrimas para demostrar su fuerza, pero termina quebrándose en la soledad, haciéndole una promesa a su hermano mayor. En los días posteriores, citaría a sus amigos de la Touman para expresarles su deseo de convertir a la Tokyo Manji en la pandilla número 1 de Japón a modo de homenaje para Shinichiro. Es así que reclutarían a más miembros fuertes como los gemelos Kawata, Peiyan, Hakai, Chifuyu, Muto y hasta su amigo de la infancia, Sansu. Mikey sentía que con ellos podía conquistar el mundo entero, pero sabía que con solo ser fuertes no era suficiente, y entonces aparecieron las 2 personas que cambiaron su destino. En la búsqueda de Manjiro por algo más que solo fuerza, la aparición de Kisaki Teta fue como encontrar ese pedazo de alma que siempre le faltó. Aunque sus mejores amigos se opusieron a que se una la Touman, él tenía plena confianza en Kisaki,
ya que es el único que puede guiar esa parte oscura que habita en su corazón. El 31 de octubre, en la batalla contra Valhalla, Mikey pudo confirmarlo. Lo más importante para él es la oscuridad. Ese día aprendió que cuanto más se contenga, la oscuridad se sobrecarga, por lo que se dejó llevar hasta matar a Kazutora. Sin embargo, Takemichi, aquel debilucho que le parecía tan interesante, se interpuso entre su camino para devolverle el brillo a sus ojos. Hanagaki es ese chico que se mantendría de pie, aunque pierda o aunque llore. Desde el día en el que se conocieron, aquellos ojos llenos de determinación han vivido en el interior de Mikey y nunca dejarán de protegerlo. A pesar de tener el cuerpo todo golpeado, el protagonista se pone de pie por la promesa que le hizo a su amigo en el futuro y trata de hacerlo entrar en razón. Aunque es mandado a volar, sigue levantándose, pues se ha deshecho de todos sus miedos y sabe que solo él puede salvarlo de aquella oscuridad que arrastró a sus seres queridos a tan horrendos futuros. Sin embargo, la diferencia entre la fuerza de ambos era evidente y a Takemichi ya hasta le empezaba a fallar la vista. A pesar de eso, se lanza al ataque, pero tiene una visión de Mikey lanzándole una patada que se reproduce justo un instante después. Nuevamente, ante otro ataque de Manjiro, el protagonista vuelve a tener una visión del futuro, con la diferencia de que esta vez sí pudo defenderse de la patada. Sus visiones han evolucionado y ahora llegó el momento de contraatacar. El protagonista esquivaba todos los golpes de su oponente, causando sorpresa en todos los presentes y hasta en el propio Mikey, quien jamás en su vida habría pensado que recibiría un golpe de Takemichi. Por primera vez, el líder de la Kanto Manji había tocado el suelo, situación que motiva a todos los miembros de la Touman que empiezan a arengar. Manjiro continuaba con sus ataques, preguntándole al prota por qué no le hizo caso al mensaje que le dejó en aquel video. Hanagaki le responde con golpes que él es el único que sabe por qué ha estado sufriendo y es el único que lo podrá salvar de la oscuridad. Sin embargo, Mikey le dice que no se puede hacer nada con eso. A medida que iba hablando, sus movimientos se hacían más rápidos y le dice a su amigo que al fin comprendió de dónde venían esos impulsos tras la batalla de las tres deidades. Waka se lo contó todo. Si siguieran en la primera línea temporal, Takemichi no tendría que haber pasado por todos esos problemas, pero ese día aparecieron los impulsos oscuros nacidos del amor. Debido a que Shinichiro quiso salvarlo, es que se encuentran en esa situación, pues él también era un viajero del tiempo. Hace algunos años, Shinichiro era una persona que sentía mucho aprecio por su hermano pequeño, al punto de querer ser como una figura paterna, pues ambos habían perdido a sus padres, por lo que, cierto día, decide comprar un avión de juguete para regalárselo al pequeño Mikey, sin saber que un mes después, este caería de las escaleras y entraría en un profundo coma por haber estado jugando con el regalo de su hermano mayor. El doctor le dijo a Shinichiro que Manjiro quedaría en estado vegetal el resto de su vida, pues, aunque su cuerpo aún funciona correctamente, su cerebro se había paralizado por completo. Es así que, durante los siguientes 4 años, Shinichiro se esforzaría por conseguir un trabajo a tiempo completo en el hospital, mientras estudiaba para conseguir su título de enfermero y poder estar cerca de Mikey. Todo esto mientras soportaba el fallecimiento de su abuelo y la huida de Enma. Lamentablemente, a pesar de su esfuerzo sobrehumano, Manjiro acaba falleciendo un 20 de julio. Shinichiro siente una furia inconmensurable y entra en una terrible depresión, ya que para costear el tratamiento de Mikey, tuvo que involucrarse en negocios turbios e incluso le pagó muchísimo dinero a sectas religiosas que lo estafaron con terapias alternativas. Tratando de animarlo, Waka se lo lleva hasta un bar para ahogar las penas, en donde escucharían a un grupo hablando de un vagabundo que aseguraba poder viajar en el tiempo. Shinichiro se interesó por esta historia y no dudó en golpear a esos sujetos para conseguir la ubicación de aquel mendigo. Este harapiento hombre no parecía ser más que un loco que solo atinaba a reírse, pero Shinichiro estaba tan desesperado por conseguir esos supuestos poderes que termina incluso ahuyentando a Waka. Cuando queda a solas con el vagabundo,
este le revela que no le entregará su poder a nadie, ya que él tuvo que matar a otro para conseguirlo. Completamente nublado por el deseo de ver nuevamente a la luz de su vida, Shinichiro coge un tubo de metal y golpea al vagabundo en la cabeza, quien, yaciendo en el suelo, seguía riéndose de aquel muchacho que eligió el mismo camino y al cual comienza a maldecir justo antes de ser brutalmente asesinado. Shinichiro mató a un desconocido para poder viajar en el tiempo, pero rápidamente se da cuenta que volver al pasado es imposible. Al día siguiente, en el cuarto aniversario del accidente de Mikey, Haruchiyo observa a un desolado Shinichiro al borde de un puente. Él, que lo había perdido absolutamente todo, decide que ya es momento de ponerle fin a su sufrimiento y salta al caudaloso río, sin saber que, muy pronto, volvería a abrir los ojos para ver a su tan querido hermano menor. Aunque parecía un sueño, Shinichiro se quiebra tras ver a Mikey corriendo y jugando con la misma energía de antaño. Justo como lo deseó, volvió 4 años al pasado, exactamente al día del accidente, por lo que ahora decide pasar todo el día con su hermanito para evitar que algo malo le pase. Cuando creía que el destino había cambiado y una sincera sonrisa vuelve a esbozarse en su cara, observa que una aura oscura rodeaba a Mikey, el cual le había destrozado la cara a Haruchiyo. Al caer la noche, Manjiro cuenta que no sabe qué le pasó. Su mente se puso en blanco y cuando volvió en sí, había dañado a su amigo. Los hermanos Sano van a disculparse con Sansu al hospital. Mikey se sentía culpable y se va, pero Shinichiro le dice al joven que por favor siga siendo amigo de su hermano, sellando este pacto con un apretón de manos que lo regresa a su época, solo que esta vez Manjiro había crecido como un chico saludable y enérgico. Mientras Shinichiro pensaba que pudo cambiar el destino, un confundido Sansu se le acerca para decirle que tiene 2 recuerdos diferentes, uno en el que Mikey había muerto tras pasar 4 años en estado vegetal, y el actual en donde es el líder de una pandilla de motociclistas. Shinichiro le explica que viajó en el tiempo para salvar a su hermano, pero que tuvo que matar a un hombre para conseguir dicho poder, por lo que se despide de Haruchiyo diciéndole que guarde el secreto y pensando que su habilidad ya no es necesaria. En medio de esta reflexión, observa que un valiente niño llamado Takemichi le estaba haciendo frente a unos bravucones mayores que él, pero a pesar de su coraje, no era más que un perdedor que acaba siendo golpeado. Shinichiro ahuyenta a los bullies, ganándose el respeto de aquel muchacho, quien le pregunta cómo puede hacerse más fuerte y lograr ser un héroe como su salvador. Sintiendo que ya no necesita su poder y viendo la fuerte voluntad del chico, Shinichiro lo toma de la mano para decirle que, si algún día desea proteger a alguien, use ese poder cuando todo lo demás falle y así convertirse en un auténtico héroe. Unos días después, Shinichiro fue a buscar a aquel vagabundo, mas no pudo encontrarlo, por lo que decidió regresar a su taller, aunque rápidamente notaría que alguien había entrado a la fuerza. Cuando trata de encarar al ladrón, es golpeado por detrás con un tubo de acero, tal y como él hizo con aquel hombre. Lo último que vieron sus ojos fue aquella aura maligna que rodeaba a Mikey, esta vez abrazando a Kazutora. De regreso al presente, todos quedan sorprendidos al escuchar esta historia, y Manjiro cuenta que los impulsos oscuros nacieron cuando Shinichiro viajó en el tiempo para salvarlo y empezó a afectar a todos los que lo rodeaban debido al karma negativo. Es esa misma oscuridad la que lo ha ido consumiendo poco a poco hasta el punto de hacerse incontrolable. Justo por eso decidió alejarse de todos para no lastimarlos, pero Takemichi le dice que no necesita contenerse. La segunda generación de la Touman se creó para salvarlo, y ahora que él puede ver el futuro, es el único que puede derrotar a esa oscuridad que lo tiene prisionero. Honrando la valentía de su amigo, Mikey decide dejarse llevar y libera sus impulsos oscuros para acabar con todo de una vez. Rápidamente, toma la katana de Sansu y empieza a cortar a Hanagaki, quien pese a ver el futuro, no era capaz de esquivar los cortes. Haruchiyo le dice que se dé por vencido. Esa oscuridad es una maldición inseparable de Mikey y es lo que causó la muerte de Shinichiro, Baji, Ema
y Draken. Todos los que intentaron salvar a Mikey acabaron muriendo, pero al protagonista poco le importaba y se lanza al ataque, tan solo para ser atravesado por la hoja de su amigo. Encontrándose frente a la muerte, Takemichi logra llegar hasta Mikey, dándole un abrazo que lo hace entrar en razón y diciéndole que jamás perderá, pues él cargará con toda su oscuridad así le cueste la vida. Manjiro despierta de su trance, tan solo para percatarse del terrible sangrado del protagonista, quien pese a estar agonizando, no dejaba de prometerle que lo salvará, así tenga que intentarlo una y otra vez. Mikey le dice que se detenga, pero ya es demasiado tarde. Takemichi había perdido la vida y a él solo le quedaba soltar un fuerte grito de dolor y arrepentirse por el terrible futuro que ambos han tenido que soportar. Aunque parecía todo perdido, las lágrimas de todos, y en especial las de Mikey, logran obrar un auténtico milagro, activando el disparador y enviando al protagonista nuevamente al pasado, pero esta vez al año 1998. Hanagaki no tenía idea de lo que estaba pasando y por qué volvió a ser un niño de primaria, pero sus instintos le dicen que debe ir a toda velocidad a buscarlo. Cuando está por tocar el timbre de aquella casa, un agresivo niño de cabello negro le da un fuerte golpe. Una niña rubia le reclama por pelearse delante de la casa de otra persona y el hermano mayor de esta sale a ver qué está pasando. Con la llegada de un niño de prominentes pestañas, todos le preguntan al protagonista qué hacía en ese lugar. Sin saber bien qué responder, los ojos se le empiezan a iluminar cuando ve a un peculiar niño rubio que resultaba ser el amigo que tanto quiso salvar. Aunque creía que este no lo reconocería porque aún no se habían conocido, Mikey lo identifica de inmediato y se da cuenta de que ambos viajaron juntos al pasado. Llenos de emoción, los dos chicos salen corriendo sin importarles cómo o por qué es que viajaron juntos en el tiempo, pero sabiendo que ahora ya no tienen que pelear cada uno por su lado, pues ahora que se tienen el uno al otro, no hay nada que los detenga de llevar a cabo su venganza. Desde ese día, ambos continuaron corriendo. Con el tiempo, fundarían una pandilla con 5 amigos más, pero a los que se unirían un amigo de Takemichi, Kisaki Teta, y otro conocido de Mikey, Haruchiyo Sansu. Estos 9 personajes serían los capitanes de la nueva Tokyo Manji. Guiados por sus líderes, lograrían proteger las sonrisas de Baji, Kazutora, Ema, los hermanos Chiba, Izana, Kakucho, Mucho y todos los que alguna vez fueron sus enemigos, ahora eran amigos valiosos que se integraron a la Touman para conquistar el país y hacerla la pandilla número 1 de todo Japón. Y así llegó el final de aquella venganza, con la última reunión de la Tokyo Manji, en donde todas aquellas personas por las que tan desesperadamente luchó el protagonista, sonreían desde lo más profundo de su corazón y arengaban para que todo el mundo sepa que, aunque la Touman quede disuelta, esta vivirá por siempre en los corazones de todos. 11 años después, una gran boda tenía lugar. Manjiro estaba un poco triste porque ya no podrá seguir haciendo tonterías con su amigo, pero sabe que esto es lo que siempre quiso Takemichi. Como siempre, Chifuyu casi llega tarde, siendo regañado por Draken y Mikey. Matsuno reflexiona acerca de cómo se disolvió la Touman hace 11 años y desde entonces cada uno ha perseguido sus sueños. Mikey se volvió un corredor de motos profesional y Draken es un mecánico de su equipo Top of Manji, aunque ambos siempre hacen enojar a sus patrocinadores, Kisaki Teta y Hajime Kokonoi, dos prolíficos empresarios que son dueños de una gran empresa pese a su corta edad. A la boda también asiste Izana, quien ahora viaja por el mundo como el director de una ONG llamada Tenjiku, en donde se dedica a ayudar a los huérfanos de bajos recursos junto con sus amigos Kakucho, Mochizuki, Mucho y Madarame. Los hermanos Haitani ahora eran dueños de un club y seguían soltando tonterías sin sentido, mientras que Haruchiyo y Senju se volvieron famosos youtubers, los cuales son sangrados por su hermano mayor, quien se autodenominó como su productor y su irresponsabilidad solo enfurece a sus amigos Waka y Benkei,
dueños de un gimnasio de artes marciales. Shinichiro e Inupi solo se ríen de la situación hasta que llega South, quien ahora es campeón de artes marciales y aprovecha cada visita a Japón para pelear con Mikey. Los futuros de los demás miembros de la Touman siguen igual que la última vez, salvo por algunos cambios, como Hanma, quien ahora es un fotógrafo independiente que viaja por el mundo con su motocicleta. Naoto, quien al no tener que salvar a su hermana, decidió ser periodista en una revista de ocultismo, o Emma, una adorable ama de casa que se encuentra a la espera de su primer hijo. En cuanto a Chifuyu, él tiene que lidiar con sus problemáticos asistentes en su tienda de mascotas. Todos seguían el camino con el que siempre soñaron. Todos estaban en la cima de su felicidad y se reunieron para celebrar la boda de aquel sujeto que lo dio todo para protegerlos. Chifuyu no sabe muy bien por qué, pero en alguna parte de su memoria están las imágenes de esa imponente espalda. Takemichi falló una y otra vez, pero nunca dejó de levantarse para pelear y crear con sus manos un auténtico milagro. Las campanas suenan. El padre da la autorización para besar a la novia, y es así como el protagonista sella su unión con el amor de su vida, dándole las gracias a todos sus amigos por pelear a su lado todo este tiempo. Y de esta manera, Tokyo Revengers llega a su fin.